Bienvenidos al canal Detrás de mi puerta. ¿Están preparados para esta historia? Disfruten el video. Gracias. ¿Sabes lo que se siente cuando las personas que juraron cuidarte son las mismas que deciden borrarte de tu propia vida? Cuando tu familia se sienta alrededor de una mesa y planifica tu futuro como si fueras un mueble que estorba, como si tus deseos, tu dignidad, tu voz, no importaran absolutamente nada. Yo lo viví. Vi cómo mi familia entera conspiró contra mi abuelo, un hombre de 76 años que había construido todo lo que teníamos con sus propias manos, y decidieron encerrarlo en un asilo, sin siquiera preguntarle qué quería él. Lo trataron como si ya estuviera muerto, como si su opinión fuera un obstáculo molesto en el camino hacia su conveniencia. Pero hay algo que mi familia no sabía. Mi abuelo había pasado toda su vida preparándose para exactamente este tipo de traición. Y cuando finalmente actuó, cuando la verdad salió a la luz frente a todos, los rostros de mis tíos se pusieron tan pálidos que parecían fantasmas. Déjame contarte cómo un hombre al que intentaron silenciar les enseñó a todos una lección que nunca olvidarán. Hola, soy Daniela, y hoy voy a compartir contigo una historia que cambió mi familia para siempre. Es una historia sobre traición, sobre cómo las personas que más amamos a veces son capaces de las peores crueldades cuando el dinero y la comodidad están en juego. Mis tíos decidieron el futuro de mi abuelo en una reunión familiar a la que él ni siquiera fue invitado. Vendieron su casa, la casa donde había vivido por 40 años, la casa que él mismo construyó ladrillo por ladrillo, y lo inscribieron en un asilo privado sin consultarle. Cuando me enteré, cuando vi la cara de mi abuelo al descubrir lo que habían hecho, supe que tenía que hacer algo. Pero lo que no sabía era que mi abuelo ya tenía un plan que había estado preparando en silencio durante años, esperando exactamente este momento de traición. Todo comenzó en marzo de 2023. Mi abuelo Ricardo vivía solo en su casa desde que mi abuela falleció 5 años atrás. Era una casa modesta, pero llena de historia, con un jardín que él cuidaba todas las mañanas y un taller en el fondo donde restauraba muebles antiguos. Mi abuelo era un hombre independiente, orgulloso, de esos que nunca pedían ayuda para nada. Se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba su café en una cafetera italiana antigua, regaba sus plantas de tomate y albahaca y pasaba las tardes en su taller lijando, barnizando, restaurando. El taller olía permanentemente a madera fresca y barniz. Las paredes cubiertas de herramientas en orden perfecto, cada una en su lugar exacto. Los fines de semana yo iba a visitarlo con mi hija Sofía, que tenía 8 años. Sofía adoraba a mi abuelo. Él le había enseñado a usar las herramientas, le había hecho una casita de muñecas tallada a mano con ventanas que se abrían de verdad, le contaba historias mientras trabajaban juntos en el taller. Para Sofía, la casa del abuelo era un lugar mágico, lleno de aserrín que olía a pino y cajones secretos donde él guardaba dulces de menta y monedas antiguas. Sofía esperaba esos días toda la semana. Llegaba corriendo desde el auto hasta el taller, gritando, «Abuelo, abuelo, ¿qué vamos a hacer hoy?». Pero para el resto de mi familia, mi abuelo se había convertido en un problema. Mi tío Javier, el mayor de los 3 hermanos de mi madre, vivía en un departamento elegante en el centro y trabajaba en bienes raíces. Siempre vestía trajes caros, conducía un auto alemán y hablaba constantemente de inversiones y oportunidades de negocio. Visitaba a mi abuelo tal vez 3 veces al año, siempre de paso, siempre con su teléfono sonando. Mi tía Carolina era contadora, casada con Mauricio, un abogado corporativo. Vivían en un barrio cerrado con piscina y seguridad privada. Carolina era la más práctica, la que tomaba decisiones basadas en números, nunca en emociones. Visitaba a mi abuelo un poco más que Javier, pero sus visitas eran transaccionales, como si mi abuelo fuera una propiedad que necesitaba mantenimiento. Mi madre Laura era la menor, trabajaba como enfermera y era la única que realmente visitaba a mi abuelo con frecuencia. Éramos solo nosotras 3, mi madre, Sofía y yo, más mi abuelo.
Mi madre lo visitaba 2 o 3 veces por semana, se sentaba con él a tomar mate. Era la única que realmente lo escuchaba. Pero en los últimos 6 meses había comenzado a escuchar comentarios que me ponían los pelos de punta. Durante las comidas familiares, Javier hablaba sobre estadísticas de accidentes domésticos en ancianos, mirando significativamente a mi madre, diciendo que papá podía caerse en cualquier momento y nadie lo encontraría hasta días después. Carolina agregaba que la casa era demasiado grande para una persona sola, que el mantenimiento era muy caro, que había investigado residencias asistidas muy bonitas, especializadas en adultos mayores. Yo escuchaba esas conversaciones y sentía algo retorciéndose en mi estómago. No era preocupación genuina lo que oía en sus voces, era impaciencia. Era el tono de alguien que está cansado de esperar, que quiere resolver un problema y seguir adelante con su vida. Un domingo en particular, después de comer en casa de Carolina, escuché a Javier hablando por teléfono en el balcón. Pensó que nadie lo oía, pero la puerta estaba entreabierta. Estaba hablando con alguien sobre el valor de la propiedad de mi abuelo. Decía que la zona se estaba valorizando rápido, que si esperaban mucho más iban a perder la oportunidad, que había que actuar pronto antes de que el viejo se pusiera terco o peor aún, antes de que se enfermara de verdad y todo se complicara legalmente. Sentí náuseas. Estaba hablando de mi abuelo como si fuera un obstáculo entre ellos y un cheque. Una semana después, mi madre me llamó llorando. Me contó que Javier y Carolina habían organizado una reunión familiar, pero no habían invitado a mi abuelo. Dijeron que era para discutir su bienestar, pero en realidad ya habían tomado todas las decisiones. Habían encontrado un asilo privado a las afueras de la ciudad, un lugar caro con jardines bonitos y enfermeras las 24 horas. Habían calculado que vendiendo la casa de mi abuelo y usando sus ahorros de pensión, podrían pagar el asilo por unos 4 o 5 años, y después ya verían qué hacer. Mi madre intentó oponerse, les dijo que no podían hacer eso sin hablar con mi abuelo, sin preguntarle qué quería él. Pero Javier la interrumpió. Le dijo que ella era muy sentimental, que no entendía la realidad de la situación, que a veces el amor significaba tomar decisiones difíciles, aunque la otra persona no las entienda en el momento. Carolina agregó que ya habían consultado con un abogado, que tenían el poder legal para hacerlo porque mi abuelo, aunque todavía estaba lúcido, ya era mayor y ellos como hijos tenían la capacidad de actuar en su mejor interés. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en mi abuelo en su taller, tallando, silbando canciones viejas, viviendo su vida tranquila y digna. Pensaba en Sofía corriendo por el jardín, persiguiendo mariposas, ayudando al abuelo a plantar semillas. Pensaba en ese lugar siendo vendido, en extraños viviendo ahí, en mi abuelo encerrado en un cuarto de asilo mirando por la ventana. Al día siguiente fui a visitarlo. No le dije nada al principio. Desayunamos juntos, pan tostado con mantequilla y mermelada de naranja que él mismo había hecho. Me mostró un mueble que estaba restaurando, una cómoda antigua con tallados hermosos. Me habló de su plan de ir al mercado de pulgas el fin de semana para buscar más piezas. Era un hombre completamente funcional, completamente capaz, completamente vivo, y mi familia quería borrarlo. Mientras tomábamos café en el porche, mirando su jardín lleno de tomates y albahaca, no pude más. Le conté todo. Le dije lo que Javier y Carolina estaban planeando, lo de la reunión secreta, lo del asilo, lo de vender la casa. Esperaba que se enojara, que gritara, que entrara en pánico. Pero mi abuelo solo se quedó callado un momento largo, mirando su taza. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi resignada. Me dijo que ya lo sabía, que había escuchado rumores, que había notado cómo sus hijos lo visitaban menos, cómo sus conversaciones se habían vuelto superficiales, cómo lo miraban con esa mezcla de lástima e impaciencia. Me dijo que Javier ya le había sugerido una vez que considerara mudarse a un lugar más pequeño, más fácil de mantener, y cuando mi abuelo se negó, el tema nunca volvió a salir, pero las visitas de Javier se volvieron aún más escasas. Me contó que Carolina había llevado a un doctor a la casa con el pretexto de un chequeo de rutina.
pero el doctor le hizo preguntas extrañas sobre su memoria, sobre si podía manejar sus finanzas, sobre si a veces se sentía confundido. Mi abuelo entendió que estaban construyendo un caso contra él, documentando supuestas incapacidades para justificar lo que querían hacer. Entonces mi abuelo se levantó, fue a su habitación y regresó con una carpeta de cuero gastada. Me la puso en las manos y me dijo que la abriera. Adentro había documentos, muchos documentos, escrituras de la casa a su nombre, testamento notariado, poderes legales específicos, cartas de su médico de cabecera confirmando su plena capacidad mental y física, evaluaciones cognitivas recientes que él mismo había solicitado y pagado. Había también algo más. Documentos que mostraban que mi abuelo había transferido la casa a un fideicomiso hacía ya 3 años, poco después de que mi abuela muriera. El fideicomiso era irrevocable y especificaba exactamente qué pasaría con la propiedad, quién podía vivir ahí, bajo qué condiciones podía venderse y quién heredaría en caso de su muerte. Mis tíos no tenían ningún derecho legal sobre esa casa, ninguno. Me quedé mirando esos papeles sin poder creer lo que veía. Le pregunté por qué no les había dicho nada, por qué había dejado que planearan todo esto si él ya estaba protegido. Mi abuelo sonrió, pero era una sonrisa triste. Me dijo que necesitaba saber hasta dónde eran capaces de llegar, que necesitaba ver sus verdaderas caras antes de tomar decisiones finales sobre su testamento, sobre su vida, sobre quién realmente se preocupaba por él y quién solo esperaba su muerte para repartirse sus cosas. Me dijo que había trabajado toda su vida, que había levantado esa casa con sus propias manos cuando sus hijos eran pequeños, que cada ladrillo representaba horas de trabajo bajo el sol, que ese no era solo un bien inmueble, era su vida entera convertida en paredes y techo, y sus hijos querían quitárselo como si no fuera nada, como si él ya no importara. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que tu familia te ve como una carga? ¿Cómo alguien cuya vida y deseos son menos importantes que la comodidad o el dinero de ellos? Es una sensación horrible, ¿verdad? Darse cuenta de que las personas que se supone deben amarte incondicionalmente, en realidad están esperando que desaparezcas, que dejes de estorbar, que les facilites las cosas. Yo sé que muchos de ustedes han vivido esto. Han visto cómo sus padres ancianos son tratados como problemas a resolver en lugar de personas a respetar. Han sentido esa impotencia de ver la injusticia, pero no saber cómo detenerla. Quiero que sepas que este espacio es seguro. En los comentarios de este canal, cientos de personas comparten sus historias todos los días, y cuando lo hacen, se dan cuenta de algo muy importante. No están solos, no están exagerando, y lo que sienten es completamente válido. Si tú también has visto a tu familia traicionar a alguien vulnerable, si has sentido ese nudo en el estómago al ver cómo se aprovechan de quien ya no puede defenderse, deja aquí abajo. Yo también he visto esta traición, o mi familia también abandonó a quien los cuidó toda la vida. No necesitas dar detalles si no quieres. Solo esas palabras ya son suficientes. Porque cuando comentas, no solo estás desahogándote, le estás diciendo a otra persona que va a leer esto mañana o la próxima semana. No estás loco, yo también lo vi. Esto es real. Y a veces eso es exactamente lo que alguien necesita escuchar para encontrar el valor de actuar. Ahora déjame contarte lo que pasó cuando mi abuelo decidió que era hora de enseñarles una lección. Pasaron 2 semanas desde aquella comida desastrosa. 2 semanas que se sintieron como 2 años. Mi abuelo seguía su rutina exactamente como siempre, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de detonar una bomba nuclear en medio de su familia. Se levantaba a las 6, preparaba su café, regaba su jardín, trabajaba en su taller. Pero yo notaba cosas. Una ligereza en sus movimientos que no había estado ahí antes, una especie de paz en su cara cuando lijaba madera o barnizaba superficies. Me contó una tarde, mientras bebíamos limonada en su porche y veíamos a Sofía perseguir mariposas entre los rosales, que había pasado los últimos 3 años de su vida cargando un peso invisible.
El peso de preguntarse si sus hijos realmente lo querían o solo estaban esperando su muerte para heredar. El peso de fingir que no notaba sus miradas de impaciencia, sus suspiros cuando él hablaba demasiado tiempo sobre sus proyectos de carpintería, sus excusas cada vez más elaboradas para no visitarlo. El peso de amar a personas que lo veían como una carga. Me dijo que la muerte de mi abuela había sido un punto de quiebre para él. Que cuando ella murió, después de 48 años de matrimonio, él tuvo que enfrentar una verdad terrible, que los hijos que habían criado juntos, que habían amado incondicionalmente, que habían puesto por encima de todo, no estaban realmente interesados en su bienestar emocional, solo en su bienestar práctico. Javier había venido al funeral con su esposa y sus hijos, había llorado en la ceremonia, había dado un discurso hermoso sobre cómo su madre había sido una santa, había abrazado a mi abuelo y le había dicho que ahora más que nunca tenían que mantenerse unidos como familia. Pero 2 semanas después del entierro, cuando mi abuelo todavía estaba devastado, durmiendo en el sofá porque no podía soportar la cama vacía, comiendo apenas porque cocinar para uno solo le parecía absurdo, Javier lo había llamado para decirle que había encontrado a alguien interesado en comprar la casa, que era una buena oferta, que el mercado estaba alto, que sería el momento perfecto para vender y mudarse a algo más pequeño. Mi abuelo me contó que en ese momento algo se rompió dentro de él. No había gritado, no había llorado, solo había dicho no gracias y había colgado el teléfono. Y después había ido a su taller. Había sacado todos los documentos importantes que tenía guardados en una caja de metal. Y había comenzado a planear. Había ido a ver a su abogado, un hombre llamado Roberto Aguirre, que había sido su amigo desde la secundaria y que había manejado todos sus asuntos legales por décadas. Le había contado sus miedos, sus sospechas, y Roberto le había ayudado a protegerse. Habían creado el fideicomiso irrevocable que ponía la casa fuera del alcance de cualquiera excepto mi abuelo. Habían actualizado su testamento con instrucciones muy específicas. Habían organizado evaluaciones médicas regulares para documentar su capacidad mental y física. Mi abuelo me dijo que no lo había hecho por venganza, lo había hecho por supervivencia. Mientras tanto, en esas 2 semanas después de la confrontación, mi madre me mantenía informada de todo lo que pasaba del otro lado. Javier estaba furioso. Había llamado a su propio abogado para ver qué opciones legales tenía, y aparentemente el abogado le había dado las mismas noticias que el esposo de Carolina. Ninguna. Mi abuelo estaba perfectamente protegido. El fideicomiso era legalmente sólido. Las evaluaciones médicas eran contundentes. No había ninguna base para declararlo incapaz o tomar control de sus bienes. Javier le había dicho a mi madre por teléfono, con una voz llena de rabia apenas contenida, que todo esto era culpa mía, que yo había manipulado al viejo, que obviamente yo había planeado todo esto para quedarme con la herencia. Mi madre le había respondido que era patético que no pudiera aceptar que su propio padre prefería a alguien que realmente lo visitaba y lo quería sobre hijos que solo aparecían cuando necesitaban algo. Carolina había intentado un enfoque diferente. Había ido a visitar a mi abuelo una tarde, sola, sin Mauricio. Yo estaba ahí cuando llegó, trabajando con mi abuelo en lijar una mesa antigua que estaba restaurando. Carolina entró al taller con esa sonrisa que usaba cuando quería suavizar algo, cuando quería convencerte de que lo que estaba a punto de decir era para tu propio bien. Le dijo a mi abuelo que entendía que se hubiera sentido ofendido, que tal vez Javier había sido demasiado directo en su forma de comunicar las cosas, que nadie quería forzarlo a hacer nada contra su voluntad, que solo querían lo mejor para él, que como hija se sentía responsable de asegurarse de que estuviera bien. Mi abuelo dejó de lijar. La miró con esos ojos que habían visto demasiado, que ya no se dejaban engañar por palabras bonitas. Le preguntó cuántas veces lo había visitado en los últimos 2 años. Carolina parpadeó, sorprendida por la pregunta. Balbuceó algo sobre su agenda ocupada.
su trabajo, su hija. Mi abuelo dijo, te voy a decir yo. 7 veces en 2 años. 7 veces en 730 días. Y de esas 7 veces, 5 fueron porque necesitabas que cuidara a Valentina mientras tú ibas a algún lado. Las otras 2 fueron en mi cumpleaños y en Navidad. Menos de 1 hora cada vez. Carolina se puso roja. Intentó defenderse, diciendo que la cantidad de tiempo no determinaba la calidad del amor, que ella pensaba en él todo el tiempo aunque no pudiera visitarlo físicamente. Mi abuelo sacudió la cabeza. Le dijo que no le creyera, que dejara de insultar su inteligencia, que él sabía perfectamente la diferencia entre una hija que lo amaba y una hija que solo hacía los movimientos mínimos necesarios para no sentirse culpable, que Daniela lo visitaba casi todos los días, que Laura lo llamaba cada mañana y cada noche, que ellas se preocupaban por cómo se sentía realmente, no solo por si estaba vivo todavía. Le dijo que podía irse, que la conversación había terminado. Carolina se fue llorando, pero mi abuelo me dijo después que esas lágrimas no eran de tristeza, eran de frustración porque su plan no había funcionado. La familia estaba completamente fracturada. Javier le había dicho a mi madre que si elegía el lado del viejo sobre el lado de sus hermanos, las consecuencias serían permanentes, que no iba a tolerar que su propia hermana lo traicionara después de todo lo que habían pasado juntos. Mi madre le había respondido algo que me contó después con voz temblorosa pero firme. Le había dicho que ella no estaba eligiendo lados, estaba eligiendo la decencia, que defender a su padre contra el abuso no era traicionar a sus hermanos, era ser un ser humano decente, que si Javier interpretaba eso como traición, entonces el problema era de Javier, no de ella. Después de esa llamada, Javier bloqueó el número de mi madre. Carolina intentó mantenerse neutral unos días más, pero eventualmente también cortó comunicación con mi madre y conmigo. El 8 de abril, una semana antes de la fecha programada para meter a mi abuelo en el asilo, Javier organizó una comida familiar. Esta vez sí invitó a mi abuelo. Dijo que era una comida especial, una celebración familiar, que quería que todos estuvieran juntos. Mi madre me llamó nerviosa, no sabía qué pensar. Yo tampoco. Pero mi abuelo me dijo que fuera, que llevara a Sofía, que todo iba a estar bien. Había algo en su tono que me hizo confiar. La comida fue en la casa de Carolina, una casa grande con jardín y piscina. Cuando llegamos, ya estaban todos. Javier con su esposa y sus 2 hijos adolescentes pegados a sus teléfonos. Carolina con Mauricio y su hija Valentina de 6 años. Mi madre llegó con una ensalada de papas, y mi abuelo, puntual a las 2, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Usaba pantalones grises, camisa celeste planchada, zapatos lustrados. Parecía un hombre yendo a una reunión de negocios. Comimos cordero asado, ensaladas, bebimos vino que Javier describió durante 10 minutos. La conversación fue superficial, incómoda. Javier hablaba de proyectos inmobiliarios, Carolina de un viaje a Europa. Nadie le preguntó a mi abuelo cómo estaba. Sofía salió a jugar con Valentina. Yo apenas podía comer, el estómago cerrado. Mi abuelo comía despacio, metódicamente, sin tocar el vino. Sus ojos tranquilos pero alertas. Cuando Carolina trajo el postre, Javier se aclaró la garganta. Dijo que necesitaban discutir algo importante como familia. Mi madre palideció. Yo apreté los puños. Mi abuelo siguió comiendo su tiramisú como si nada. Javier comenzó con su discurso preparado, tono suave y comprensivo. Dijo que todos amaban a papá profundamente, que había sido un padre ejemplar, que había sacrificado todo por ellos, que ahora era el turno de los hijos de retribuir, de cuidarlo aunque él no quisiera aceptarlo. Describió un lugar perfecto que habían encontrado. Residencia Los Aromos, con jardines, enfermeras 24 horas, actividades, médico en sitio. Dijo que papá podría estar rodeado de gente de su edad, sin preocupaciones de mantener una casa. Carolina complementó con su lógica fría. Habían hecho los números. Vendiendo la casa y usando los ahorros de pensión,
podrían cubrir 4 o 5 años de cuidado de primera clase. Después ellos contribuirían si era necesario. Sonaba tan razonable, tan lógico, excepto que estaban decidiendo su futuro sin su voz. Fue entonces cuando mi abuelo dejó su cuchara. Se limpió la boca con la servilleta, tomó un sorbo de agua y finalmente levantó la vista. Su voz era tranquila cuando habló, pero había acero en ella. Dijo, entonces ya decidieron todo. Javier pareció aliviado. Pensó que mi abuelo estaba aceptando. Dijo que sí, que habían trabajado muy duro para encontrar el mejor lugar, que todo estaba listo. Mi abuelo asintió lentamente. Dijo, ¿y mi casa? ¿Ya decidieron qué van a hacer con mi casa? Hubo un silencio incómodo. Carolina intervino, usando ese tono que usas con niños pequeños cuando les explicas algo que no quieren entender. Dijo que la casa era muy grande para él solo, que el mantenimiento era muy caro, que lo mejor era venderla y usar ese dinero para pagar el asilo y sus cuidados futuros, que era lo más sensato, lo más responsable. Mi abuelo abrió su carpeta. Sacó un documento y lo puso sobre la mesa. Dijo, este es el documento de fideicomiso de mi casa. Está firmado y notariado hace 3 años. La casa no puede venderse sin mi consentimiento explícito, y si yo muero o quedo incapacitado, pasa automáticamente a un fideicomiso administrado por mi abogado con instrucciones muy específicas sobre su uso. Ustedes no tienen ningún derecho legal sobre esa propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo la cara de Javier pasaba de la confusión a la comprensión y finalmente al enojo. Carolina miraba el documento como si fuera una serpiente venenosa. Javier intentó recuperarse. Dijo que eso no cambiaba nada, que la casa no era el punto, que el punto era la seguridad de mi abuelo, su bienestar. Mi abuelo sacó otro documento, un certificado médico reciente, con fecha de 2 semanas atrás, firmado por su doctor de toda la vida. El documento certificaba que Ricardo Mendoza, de 76 años, estaba en pleno uso de sus facultades mentales, que su salud física era buena para su edad, que no presentaba signos de demencia, confusión o incapacidad para tomar decisiones sobre su propia vida. Mi abuelo dijo, este doctor me ha atendido por 20 años. También tengo evaluaciones de un geriatra y un psiquiatra que confirman lo mismo. Estoy perfectamente capaz de decidir dónde y cómo quiero vivir, y no quiero vivir en un asilo. La cara del esposo de Carolina, el abogado, se puso roja. Dijo que estaban tratando de ayudar, que no era justo que mi abuelo los hiciera ver como villanos cuando solo querían lo mejor para él. Mi abuelo lo miró directo a los ojos y dijo, si querían lo mejor para mí, me habrían preguntado qué quería yo. Me habrían incluido en las conversaciones. No habrían planeado mi vida a mis espaldas como si yo ya estuviera muerto. Carolina comenzó a llorar, diciendo que no podían dejarlo solo, que si le pasaba algo se iban a sentir culpables toda la vida. Mi abuelo dijo, he vivido solo por 5 años desde que murió su madre y no me ha pasado nada. Tengo un sistema de alerta médica, tengo vecinos que me conocen, tengo a Daniela que me visita casi todos los días. No estoy abandonado. Ustedes solo quieren sentirse mejor con su propia culpa por no visitarme nunca. Eso dolió. Vi cómo las palabras golpeaban a mis tíos como piedras. Javier intentó defenderse, diciendo que tenían trabajos exigentes, familias propias, que no podían estar visitando todo el tiempo. Mi abuelo dijo, no les estoy pidiendo que me visiten. Les estoy pidiendo que me dejen vivir mi vida, que respeten mis decisiones, que dejen de tratarme como un objeto que hay que guardar en un depósito hasta que se rompa definitivamente. Sacó más papeles de su carpeta. Dijo, este es mi testamento actualizado. Aquí especifica exactamente qué pasa con mis bienes cuando yo muera. La casa va para Daniela y Sofía, porque son las únicas que realmente se preocupan por pasar tiempo conmigo, no por lo que puedan heredar. Mis ahorros están divididos equitativamente entre mis 3 hijos, pero con una condición. Solo los reciben si para el momento de mi muerte hemos mantenido una relación real, no solo llamadas de cumpleaños y Navidad.
Vi cómo Javier y Carolina se miraban, y en sus ojos había algo feo. No era tristeza ni vergüenza. Era cálculo. Estaban pensando en números, en porcentajes, en qué significaba todo esto para su herencia. Mi madre estaba llorando calladamente. Mi abuelo continuó. Dijo, también he hablado con mi abogado sobre el asunto del asilo. Si ustedes intentan forzar una internación contra mi voluntad, si tratan de declararme incapaz sin fundamento médico real, voy a contrademandar por intento de apropiación ilegal de bienes y abuso de adulto mayor. Y les va a ir muy mal, porque tengo toda la documentación que prueba que ustedes planearon esto no por mi bienestar, sino por conveniencia económica. Javier explotó. Gritó que esto era ridículo, que mi abuelo estaba siendo manipulado, que obviamente yo lo había envenenado contra su propia familia. Me señaló y dijo que yo era una aprovechada, que solo quería quedarme con la herencia, que por eso visitaba tanto al viejo. Sentí una furia tan grande que casi no podía respirar, pero antes de que pudiera responder, mi abuelo golpeó la mesa con la mano. El ruido hizo que todos saltaran. Mi abuelo se puso de pie. Su voz era baja, pero llenaba toda la habitación. Dijo, no vuelvas a hablarle así a mi nieta. Daniela viene a verme porque me quiere, porque le importo como persona, no como cajero automático. Tú vienes cuando necesitas algo, cuando quieres presumir a tus amigos que tienes un padre, o cuando necesitas que cuide a tus hijos porque no quieres pagar niñera. No te atrevas a proyectar tu propia codicia en alguien que ha demostrado amor real. Carolina intentó mediar, usando su voz de terapista. Dijo que todos estaban muy alterados, que necesitaban calmarse y hablar con racionalidad. Mi abuelo recogió sus papeles y los metió en su carpeta. Dijo, no hay nada más que hablar. Les he dejado muy claro mi posición. Voy a seguir viviendo en mi casa, solo, como he estado haciendo. Si quieren ser parte de mi vida, son bienvenidos a visitarme, a llamarme, a mostrar interés real en cómo estoy. Pero si lo único que quieren es mi dinero y mi propiedad, entonces esperen a que me muera y vean qué les toca según lo que hayamos construido como relación hasta ese momento. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Yo tomé a Sofía de la mano y lo seguí. Mi madre también se levantó, pero Javier la jaló del brazo. Le dijo que si se iba con el viejo, estaba eligiendo un lado, y que eso tendría consecuencias. Mi madre lo miró con una mezcla de tristeza y desprecio que nunca le había visto, soltó su brazo y caminó hacia nosotros. Salimos de esa casa y no volvimos a hablar con Javier ni con Carolina por meses. Las semanas siguientes fueron extrañas. Mi abuelo seguía su rutina, pero había algo diferente en él. Una ligereza, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando mucho tiempo. Me contó que durante años había sentido la presión de ser lo que sus hijos esperaban, de no causar problemas, de ser el padre perfecto incluso cuando ellos dejaron de ser los hijos que él crió. Dijo que la muerte de mi abuela le había enseñado que la vida era demasiado corta para vivir según las expectativas de otros, que él había trabajado 60 años para construir esa casa y esa vida, y que nadie iba a quitársela mientras él todavía pudiera respirar. Un mes después, recibimos noticias de que Javier y Carolina habían intentado consultar con otro abogado sobre opciones legales para forzar algún tipo de tutela o curatela sobre mi abuelo. El abogado, después de revisar toda la documentación que mi abuelo había preparado meticulosamente, les dijo que no tenían ninguna posibilidad, que mi abuelo estaba completamente protegido legalmente, que tenía evaluaciones médicas recientes de múltiples especialistas, que su fideicomiso era irrevocable y perfectamente legal, y que cualquier intento de forzar una internación o declararlo incapaz podría resultar en cargos criminales contra ellos. Aparentemente eso fue suficiente para que abandonaran sus planes. Pero la familia estaba rota. Javier no volvió a hablar con mi abuelo ni conmigo. Carolina intentó algunas llamadas superficiales los primeros meses, cumpleaños y Navidad, pero mi abuelo las mantenía cortas y frías. Decía que ya no tenía energía para relaciones falsas, que prefería la honestidad de la soledad a la compañía envenenada. Mi madre se convirtió en la única de sus hijos que lo visitaba regularmente.
Ella cargaba con mucha culpa, sentía que debería haber hecho más para detener a sus hermanos antes, pero mi abuelo le decía que ella no tenía nada de qué disculparse, que ella había sido la única que lo defendió desde el principio. Los meses pasaron y algo hermoso comenzó a pasar. Mi abuelo, liberado de la presión y el estrés de lidiar con sus hijos manipuladores, floreció. Empezó a tomar clases de carpintería avanzada en un centro comunitario. Hizo amigos nuevos, gente de su edad que compartía sus intereses. Organizó un club de restauración de muebles que se reunía los sábados en su taller. Su casa, que mis tíos querían vender por conveniencia, se convirtió en un espacio lleno de vida, de risas, de aserrín y barniz y creatividad. Sofía seguía visitándolo religiosamente. Y mi abuelo le enseñó no solo carpintería, sino algo mucho más valioso, que nunca debía dejar que nadie, ni siquiera familia, la tratara como si ella no importara, como si su voz no tuviera valor. Un año después de aquella comida desastrosa, mi abuelo hizo algo que nadie esperaba. Organizó una exposición de los muebles que había restaurado junto con su club de carpintería. Rentó un espacio pequeño en un centro cultural, invitó a la prensa local, vendió varias piezas y donó todas las ganancias a un refugio para adultos mayores en situación de abandono. La ironía no se le escapó a nadie. El hombre que sus hijos querían meter en un asilo estaba ayudando a otros ancianos que sí habían sido abandonados por sus familias. Los periódicos locales cubrieron la historia, no solo la exposición, sino también su trabajo comunitario. Hubo una entrevista donde le preguntaron sobre su familia, y mi abuelo, con su honestidad característica, dijo que algunos de sus hijos habían elegido el dinero sobre la relación, pero que eso les había enseñado a él quién realmente importaba en su vida. Carolina vio la entrevista. Me llamó llorando, diciendo que se sentía humillada, que cómo podía el abuelo exponer sus problemas familiares así públicamente. Le dije que quizás debería sentirse humillada, que quizás eso era consecuencia de sus acciones, que mi abuelo no había mentido, solo había dicho su verdad. Colgó enojada. Javier nunca dijo nada, pero según mi madre, su esposa le comentó que varios de sus colegas habían visto la entrevista y le habían preguntado si era el mismo padre al que habían intentado meter en un asilo. La vergüenza social fue probablemente peor castigo que cualquier cosa legal. Hoy, 2 años después de todo esto, mi abuelo tiene 78 años y sigue viviendo solo en su casa. Sigue trabajando en su taller. Sigue enseñando carpintería a Sofía, que ahora tiene 10 años y puede hacer uniones de cola de Milano perfectas. Sigue siendo independiente, digno, dueño de su propia vida. Javier y Carolina no forman parte de esa vida. Intentaron reconciliarse el año pasado, cuando Javier enfrentó problemas financieros y probablemente pensó que podría necesitar la ayuda del padre que había intentado encerrar. Mi abuelo rechazó la reconciliación. Les dijo que algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar, que cuando intentas borrar la humanidad de alguien por conveniencia, pierdes el derecho a su amor. Mi madre sigue visitándolo, sigue siendo su hija en el verdadero sentido de la palabra. Y yo también, porque aprendimos algo de todo esto. Aprendimos que la familia no es solo sangre, es respeto, es presencia, es ver a la otra persona como un ser humano completo, no como un problema a resolver o un bien a heredar. Aprendimos que los ancianos no son desechables, que su vida y sus deseos importan tanto como los de cualquier otra persona. Y aprendimos que a veces la justicia no viene de los tribunales, sino de tener el valor de defenderte a ti mismo, de poner límites, de decir no cuando todos esperan que digas sí. Sé que esta historia probablemente tocó algo en ti. Quizás viste a tu propia familia en esta narrativa. Quizás recordaste cómo trataron a tus abuelos, a tus padres, o cómo te trataron a ti cuando fuiste vulnerable. Este canal existe exactamente para eso, para mostrarte que no estás solo en este dolor, que hay historias donde la dignidad gana, donde las personas encuentran su voz, donde los que fueron silenciados finalmente son escuchados.
Si quieres seguir viendo historias reales de personas que enfrentaron la traición familiar y salieron adelante, que se negaron a ser tratadas como objetos, que defendieron su derecho a vivir con dignidad, suscríbete al canal. Cada semana traigo nuevas historias que te van a recordar que importas, que tus deseos son válidos, que no existe amor verdadero donde hay abuso disfrazado de cuidado. Aquí vas a encontrar validación, vas a encontrar justicia y, sobre todo, vas a encontrar la confirmación de que no tienes que aceptar migajas de quienes deberían darte respeto completo. Y cuéntame en los comentarios, ¿has visto algo similar? ¿Tu familia también decidió el futuro de alguien sin dejarle hablar? A veces solo escribirlo ya es el primer paso para procesar todo lo que guardaste durante tanto tiempo. Te espero en el próximo video. Y nunca olvides, tu voz importa, tus decisiones son válidas, y nadie tiene derecho a borrarte de tu propia vida. Un abrazo fuerte.